Valoración preanestésica. Mencionábamos previamente en la clase anterior que dentro de nuestro trabajo como anestesiólogos necesitamos brindar una atención integral durante todo el periodo operatorio. Por lo tanto, es muy importante previo al evento quirúrgico hacer una valoración del estado clínico del paciente, así como de las afecciones que pueden presentar durante y postoperatorio. Por lo tanto, estas valoraciones cumplen con varios objetivos. Identificar todas las afecciones y riesgos que pueden llegar a presentarse de acuerdo al estado físico o a la complejidad del evento quirúrgico. De igual manera, es nuestra oportunidad para medicar o solicitar algún estudio previo al evento que se requiera para complementar o hacer una valoración más integral, así como si el paciente requiere de un tratamiento más integral que pueda escapar de nuestras manos, solicitar las interconsultas necesarias para que el paciente mejore sus condiciones clínicas antes de entrar al evento. Hay que tratar y mejorar estas condiciones clínicas y de esta manera podemos disminuir los riesgos identificados, ayudará a que el paciente entre en un mejor estado de salud para que la morbimortalidad disminuya de forma notable. También nos puede llegar a ser de utilidad para identificar a aquellos pacientes que tienen un alto nivel de miedo o ansiedad. Está bien identificado y bien documentado que aquellos pacientes que entran con miedo o ansiedad a un evento quirúrgico van a tener algunas complicaciones, como puede ser una incidencia mayor de dolor trans y posoperatoria, van a tardar más tiempo en despertar, van a requerir más medicamentos para lograr los efectos anestésicos, mayor dosis o tiempos más cortos de aplicación, y esto a su vez va a llevarlos a efectos adversos de los mismos. Por lo tanto, es muy importante en estos pacientes que se identifican con factores de riesgo para ansiedad, aplicar medidas ya sean farmacológicas o no farmacológicas para tratar que al momento de llegar al evento anestésico tengan unos niveles más bajos de ansiedad. De igual manera, es la oportunidad que tenemos para brindar toda la información necesaria al paciente acerca de qué procedimiento le vamos a realizar, en qué consiste, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios y las alternativas. Y en conjunto, llegar a determinar cuál es la técnica mejor para el paciente y obtener el consentimiento mediante la firma de su autorización. De igual manera, esta entrevista o esta valoración previa al evento nos va a servir para entablar una relación médico-paciente, ya sea con el paciente o con el familiar o tutor que va a autorizarnos en caso de pacientes menores de edad o en un estado de inconsciencia. También está demostrado que entablar una buena empatía con el paciente puede ayudar a mejorar el estado anímico del paciente, así como su recuperación. Estos son los principales objetivos de su realización. Hay que tratar de hacerlo lo más completo posible, dedicarles el tiempo necesario para poder obtener lo más datos posibles, ya que como vemos es una muy buena herramienta para tratar de disminuir estos riesgos potenciales durante el evento y en el postoperatorio. Entonces, no hay que hacerlo como dice aquí en esta imagen, en donde llega el paciente, solo se le pregunta cómo está, el paciente responde, perfecto, gracias, continuamos con el siguiente. Hay que tratar de sacar toda la información y no desaprovechar la oportunidad que tenemos para poder tener todos los datos clínicos y potenciales riesgos. Mediante esta consulta preanestésica y tratando de disminuir estos riesgos o mejorando las condiciones clínicas del paciente, podemos reducir de forma importante la morbimortalidad. En una publicación realizada en 1999 en una revista en Estados Unidos, se demostró cómo en California el Instituto Nacional reconoce que los anestesiólogos, siguiendo estas medidas, lograron reducir de forma significativa la mortalidad de los pacientes. Gracias a estos esfuerzos, hubo 50 veces menos muertes, es decir, uno en cada 50,000 o en uno en cada 250,000 aproximadamente. Pudiera llegar a parecer una cifra muy alta, uno en cada 5,000 o cada 250,000, sin embargo, pues un granito de arena que se haga para mejorar esta mortalidad, pues va a favorecer de forma importante a todos los pacientes. No así, de repente tenemos roces con los equipos quirúrgicos y no entienden la importancia de disponer más tiempo para mejorar estas condiciones clínicas, es decir, posponer una cirugía electiva hasta haber logrado mejorar estas condiciones clínicas les va a ayudar de forma importante a los pacientes. Sin embargo, puede haber el pensamiento de que nosotros lo hacemos con el objetivo de no querer trabajar o querer molestarlos. Así que
A colación viene este meme en donde dice, además de no tener ayuno, ¿qué otro pretexto ponen los anestesiólogos para diferir el paciente? De verdad, no es un pretexto, es ayudar a reducir la mortalidad de nuestros pacientes. Bien, ¿en qué consiste la valoración preanestésica? Es una historia clínica muy similar a cualquier otra. De acuerdo a la norma oficial mexicana, debe contener fecha y hora, muy importante, ya que tienen también caducidad estas valoraciones. ¿Qué caducidad? Pues va a depender del estado clínico del paciente. Si el paciente tiene una patología de bajo riesgo en donde se espera que su condición clínica no se vea modificada en un periodo de tiempo corto, pues se dice que puede durar hasta 3 meses de vigencia, igual sus exámenes clínicos. No así para un paciente que se encuentra en un estado clínico crítico, en donde su estado físico y su estado clínico va a deteriorarse en pocos minutos u horas. Obviamente en esos pacientes debe hacerse la valoración previo o lo más pronto posible antes del evento quirúrgico. Debe contener todos los datos de la ficha clínica como cualquiera, nombre, edad, sexo, registro, religión, etc. Todos los diagnósticos presentes en el paciente y muy importante, ¿qué le van a realizar? ¿Qué procedimientos anestésicos y quirúrgicos? Mejor dicho, ¿qué procedimientos quirúrgicos se le van a realizar y en la manera posible incluso investigar qué técnica? Por ejemplo, una colecistectomía abierta o va a ser laparoscópica, de mínima invasión, etc. Antecedentes. Todo lo que podamos reunir de antecedentes, como cualquier historia, familiares, personales patológicos, no patológicos, etc. La exploración física se debe hacer completa, desde la cabeza hasta los pies, incluyendo signos vitales, peso y talla del paciente. Además, se debe complementar con los estudios clínicos y paraclínicos pertinentes para el caso. Hasta los exámenes clínicos y paraclínicos pueden darse cuenta que es una historia clínica habitual. Los siguientes 2 puntos es lo que la hace característica de una historia o una valoración preanestésica. Debe de incluir la valoración de riesgo quirúrgico y el estado clínico del paciente. Dentro de algunas pautas o lo que marca la norma oficial mexicana es la valoración del ASA y el riesgo anestésico quirúrgico que vamos a desglosar a continuación. De igual manera, debe de llegar establecido el plan anestésico que se haya determinado, es decir, qué técnica, cómo se le va a emplear al paciente, qué técnica anestésica se va a aplicar en ellos. ¿Para qué? Para que una vez que él se quede plasmado y explicado en el paciente, obtener el consentimiento informado. Dentro de los antecedentes, al igual que cualquier historia les mencionaba, se tiene que averiguar todo. Hay algunas pautas específicas que son muy importantes de investigar en el paciente. En los antecedentes familiares hay que saber si el paciente tiene familiares directos, hermanos, padres o línea directa con algún tipo de alergia. De igual manera, saber si alguien en la familia, familiares directos, tuvo muertes o complicaciones directamente asociadas a la anestesia. Vamos a ver cómo hay una enfermedad hereditaria que es la hipertermia maligna, en donde si el paciente lo hereda y es portador, al administrar ciertos grupos de medicamentos podemos llegar a causar la muerte del paciente. Entonces, estas preguntas van enfocadas también a investigar este tipo de problemas. Si son mujeres en edad reproductiva, es muy importante saber su fecha de última menstruación y descartar que pueda estar embarazada, ya que nuestros medicamentos pueden cruzar la barrera placentaria y causar teratogenicidad en el primer trimestre. Si la paciente está embarazada y está en este trimestre, hay que tratar de diferir el procedimiento hasta haber pasado el primero o seleccionar técnicas o fármacos que pasen lo menos posible la barrera placentaria para no causar esta teratogenicidad. Dentro de los antecedentes médicos, muy importante preguntar o tratar de investigar qué tratamientos utiliza, el grado de control y una evaluación mediante preguntas de cómo se encuentran esos órganos o tejidos asociados a daño por su patología. Si son niños, los primeros 5 años de vida es muy importante saber qué antecedentes perinatales tuvieron, qué condiciones hubo en el periparto, ya que esto puede determinar, por ejemplo, si fueran prematuros, cierta inmadurez funcional de algunos órganos vitales como puede ser el sistema nervioso, como puede ser el nivel renal, como puede ser a nivel hepático. Después de estos 5 años de vida, y estos antecedentes ya no son tan relevantes o no nos van a repercutir de forma tan importante. Por eso es importante, sobre todo si son niños, en este grupo de edad, investigar lo más que se pueda.
También es muy importante saber si el paciente tuvo eventos anestésicos o quirúrgicos previamente y además de registrar eh, fecha y de en qué consistió, también tratar de averiguar qué eventos pudieron haber tenido desafortunados, qué efectos adversos o complicaciones propias del evento quirúrgico y anestésico, ya que de aquí podemos sacar herramientas muy útiles para poder determinar cuál es la mejor técnica o qué medicamentos o complementar o premedicar con algunas terapéuticas de acuerdo a lo que ellos nos hayan mencionado. Por ejemplo, si un paciente les menciona que en su cirugía pasada tuvieron muchas dificultades para poder aplicar una anestesia regional neuraxial, que le dieron varios piquetes y finalmente no pudieron poner el bloqueo, pues les orientaría a pensar que probablemente el paciente tenga una variación anatómica a nivel de la columna que pueda dificultar o hacer imposible esta técnica. Entonces tendrán que ser muy cuidadosos, hacer una buena exploración o solicitar exámenes clínicos o paraclínicos para tratar de descartar alguna patología asociada a esta alteración de la columna. De igual manera, muy importante preguntar si el paciente consume alguna sustancia ilícita o algún tipo de toxicomanías. Normalmente siempre preguntamos si fuma, toma y ahí nos quedamos. Para nosotros es de vital importancia averiguar si consume alguna de estas drogas, ya que estas sustancias van a tener interacciones importantes en los mismos receptores que nosotros utilizamos con nuestros medicamentos. Pueden encontrar dos escenarios clínicos en los pacientes toxicómanos. Dependiendo de qué droga y tiempo de utilización, lo más común es que tengan tolerancia. ¿Qué es esto? La superficie de las neuronas, los receptores, hay una mayor cantidad de estos. Por lo tanto, van a requerir muchísimo más dosis para tratar de llenar o de tomar todos esos receptores. Y esto pues obviamente va a conllevar a que puedan llegar a tener efectos adversos de los medicamentos o a un consumo exagerado de estos. O por otro lado, pueden llegar a tener sobredosis, ya que el paciente acaba de consumir la droga, ya tiene receptores tomados y al aplicar estos medicamentos que interactúan en los mismos receptores pueden tener sinergismo. Entonces puede llegar a ocurrir lo que les digo, lo más común, como ven esta imagen, no sé si recuerdan este corredor mexicano que llevó con gran ventaja a países favoritos en la carrera. Entonces, el mexicano sería el paciente que consume toxicomanías, que consume drogas, y nuestros medicamentos, un opioide, fentanil, ketamina, entre otros, por más que se esfuerzan, vea la cara de no logra alcanzar la cantidad de receptores que tienen que tomar para poder tener el efecto deseado. Hospitalizaciones. El que un paciente se tenga que estar hospitalizando de manera recurrente les puede orientar hacia un mal control o un difícil control de su patología o una severidad. Entonces también es importante considerarlas. O así también como les puede ser de utilidad para descartar infecciones nosocomiales o patologías asociadas a la estancia hospitalaria. Alergias a todo, no solamente a medicamentos, que es lo que normalmente investigamos. Hay que tratar de saber si el paciente tiene alergia a cualquier tipo de situaciones ambientales, alimentos. Una persona que él o sus familiares directos, papás o hermanos, son alérgicos a algo, se consideran que son pacientes atópicos. ¿Qué es esto? Que tienen susceptibilidad o que tienen predisposición a alergias. Nuestros medicamentos son de peso molecular elevado, por lo tanto suelen ser alergénicos o propiciar estas reacciones en pacientes atópicos. De igual manera, estos pacientes tienen riesgo de desarrollar laringoespasmo, broncoespasmo secundario a la manipulación de la vía aérea, que es un punto que es muy común realizar durante nuestras técnicas. En cuanto a los alimentos, es muy importante descartar alergias alimentarias. Por ejemplo, nuestro Propofol está hecho a base de huevo y soya. Si el paciente es alérgico a estos alimentos, pues obviamente vamos a presentar anafilaxia al administrarse. O de igual manera, hay una relación muy estrecha entre ciertos alimentos frutales con riesgo de desarrollar alergia al látex. Está demostrado, hay documentos, artículos que hablan de que los pacientes alérgicos a kiwi, a fresas, a plátano, pueden desarrollar alergia al látex. Entonces, en la manera de lo posible, si el paciente es alérgico a estos alimentos, hay que tratar de utilizar material quirúrgico y anestésico libre de látex, ya que podemos sensibilizarlo y poder presentar estas alergias que pueden ser mortales en muchos de los pacientes.
Hay que investigar qué fármacos toma, dosis, tiempo de usarlo y lo más importante, qué interacciones puede llegar a tener estos fármacos con nuestros medicamentos anestésicos o si es necesario hacer modificaciones al tratamiento. Por ejemplo, anticoagulantes o antiagregantes a plaquetarios. Si es una cirugía donde esperas un sangrado excesivo, pues van a tener más sangrado o van a tener interferencia o pueden contraindicar varios procedimientos. Entonces, este tipo de medicamentos, por ejemplo, tendrá que cambiarse. Si no es posible suspenderlos por la indicación médica, si los necesita seguir tomando, pues hay que cambiarlos a un grupo que sea más llevadero o que tenga una vida media más corta para poder emplearse sin problema durante el transanestésico. Por ejemplo, cambiarlo a una enoxaparina de bajo peso molecular, etc. Hay algunos fármacos que van a tener un uso rutinario o puede ser común que los pacientes lleguen tomándolos y nos pueden llegar a tener ciertas complicaciones a considerar. Por ejemplo, los esteroides, dependiendo de la dosis y tiempo de usarlo, pues pueden causar inmunosupresión importante. Pueden tener vasculitis o alteraciones vasculares que condicionen dificultad para canalizar vías. También son pacientes, dependiendo del tipo de esteroide que toman, pueden tener alteraciones hidroelectrolíticas del cortisol, etc. Van a tener repercusiones importantes en el transanestésico. Igual los quimioterapéuticos pueden causar, dependiendo de cuál sea, pueden causar desde fibrosis pulmonar hasta daño renal, hepático. Entonces hay que tratar de investigar qué relación tiene tiempo de utilizarlo o número de ciclos para descartar problemas en esos órganos vitales. Muy importante, normalmente los pacientes no lo mencionan porque no los consideran medicamentos. Para que investigar si toma algún suplemento alimenticio que pueda llegar a tener desde hormonas tiroideas, alta cantidad de proteína que puede haber daño renal, cualquier fármaco homeopático, herbolario, remedios caseros que puedan llegar a tener interferencia con nuestras técnicas o con la fisiopatología del paciente. Hay en varios libros de medicina o muchos artículos publicados en donde viene todo un listado de herbolaria o sustancias que pueden llegar a tener interacciones. Por ejemplo, el apio, el ajo, el perejil pueden llegar a causar alteraciones de la agregación plaquetaria o de los tiempos de coagulación. Por lo tanto, tendríamos que investigarlos para ver si el paciente puede ser susceptible a un sangrado mayor o necesidad de corregirse previo al evento. De igual manera, antidepresivos, antipsicóticos, anticonvulsivos, pues van a tener interacciones importantes con los receptores GABA, que son los que manipulamos con los hipnóticos sedantes. No se usan de forma tan frecuente actualmente los inhibidores de la MAO, pero son medicamentos que interactúan mucho con nuestros anestésicos y pueden llegar a causar problemas cardiovasculares severos en el paciente. Lo que les mencionaba, anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios pues van a provocar un mayor sangrado y pueden llegar a contraindicar, dependiendo del nivel de TPT o la cantidad de plaquetas que tenga el paciente, muchos procedimientos quirúrgicos o técnicas anestésicas, entre otros. Por eso les digo, es muy importante investigar qué es lo que consume el paciente y tratar de saber qué interacciones o qué efectos podemos llegar a tener en el paciente y saber si es necesario suspender o cambiar. De igual manera, mediante interrogatorio hay que tratar de investigar cualquier alteración en los aparatos o sistemas de todo el organismo. Obviamente centrados en los órganos vitales, pero cualquier órgano o tejido alterado puede ser importante. Al nivel neurológico hay que descartar que el paciente tenga convulsiones, que haya depresión, demencia, ya que algunos de nuestros medicamentos, algunas de nuestras técnicas pueden agravar estos cuadros clínicos. De igual manera hay que descartar algún grado de parálisis, alguna neuropatía periférica, ya que puede tener interferencia también con nuestras técnicas. Cardiovascular, hay que investigar si el paciente se conoce con alguna de estas enfermedades, si es hipertenso, si es cardiópata, grado de control, etc. Hay que tratar de investigar mediante preguntas si el paciente puede llegar a tener datos de bajo gasto, como puede ser mareos, puede ser desmayos, sensación de arritmias. Y una forma muy fácil también de investigar el sistema cardiovascular, qué tan estable puede estar el paciente, es a través de los MEDS o de la escala de la New York Heart. Aquí está la escala canadiense y de la New York Heart, que es muy similar. A través del ejercicio que es capaz de desarrollar el paciente sin tener síntomas, pueden ustedes darse una idea de qué tan buena es la función de su corazón. Se clasifica en 4 tipos, 1, 2, 3 y 4.
dependiendo de si pueden presentar síntomas con el ejercicio. ¿Qué síntomas? Puede ser desde dolor precordial, bajo gasto o disnea. Una clase 1, paciente asintomático con buena actividad física. Clase 2, cierta actividad física normal puede condicionar ciertos síntomas como puede ser caminar más de 3 cuadras, subir más de un piso. Clase 3, síntomas con actividad mínima como puede ser comer, peinarse, vestirse. Y clase 4, aún en reposo. Entonces, un paciente clase 3 o clase 4 podemos inferir que tiene una gran disfunción cardiovascular, una insuficiencia cardíaca muy severa que requeriría mejorar en la manera de lo posible previo al evento. También hay que investigar si hay factores de riesgo que puedan alterar su función pulmonar, desde infecciones recientes, asma, cocinar con leña, fumar o inhalación de sustancias peligrosas. Actualmente, descartar riesgo de haber adquirido COVID, etc. De igual manera, es muy importante saber la función o factores de riesgo asociados a daño hepático, medicamentos hepatotóxicos, riesgos de poder haber adquirido algún tipo de hepatitis. Y si ya se conoce con hepatitis, pues tratar de preguntar o investigar la clasificación de Child-Pugh que tenga el paciente. De igual manera, el funcionamiento renal, saber si consume algún medicamento que se considere o que puede llegar a causar insuficiencia renal o disfunción de este. Si ya se conoce con insuficiencia renal, saber qué grado, si orina o no orina. Gastrointestinal. Hay que descartar en el paciente datos clínicos que le sugiera enfermar por reflujo gastroesofágico, como puede ser tos crónica, disfonías, pirosis, etc. Estos pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágica tienen un riesgo muy aumentado de broncoaspiración. Por lo tanto, existen terapéuticas específicas de seguir previo al evento quirúrgico desde posicionamiento, incluso técnicas de intubación especiales para ellos. También hay que averiguar si el paciente es estreñido o tiene dismotilidad intestinal, ya que varios de nuestros medicamentos, por ejemplo los opioides, pueden llegar a tener interferencia importante, causando una hipomotilidad que en estos pacientes puede llegar a ser tan importante hasta causar un hilio. El ayuno. Es muy importante en esta consulta explicarles y establecer las pautas de tiempo de ayuno de acuerdo a los alimentos y patologías de base. De manera general, un paciente que va a entrar en un evento anestésico se requiere que el estómago no contenga ningún residuo de alimentos. Por lo tanto, se establece que requiere 8 horas de ayuno para alimentos sólidos. Para alimentos que son semisólidos, como pudiera ser un yogur, jugos con néctares, licuados, gelatina, se requieren 6 horas de ayuno. Si son líquidos claros que no tengan ningún residuo, puede ser 2 horas de ayuno. Esto es por el tiempo que tarda el estómago en vaciarlo o sacarlos de ahí, para evitar que la broncoaspiración esté presente y, de ser así, que no tenga residuos que puedan complicar con obstrucción más importante de los bronquios principales o secundarios. Estas pautas de ayuno son las que se toman actualmente y se ha visto que les va muy bien a los pacientes cuando se les dan líquidos claros azucarados previo al evento quirúrgico 2 horas. Se ha visto que estos pacientes tienen menos ansiedad. El hecho de estar ayuno condiciona mucha ansiedad en los pacientes, que ya vimos que no es bueno. También mejora los índices glicémicos, por lo tanto actualmente se están siguiendo estas pautas. Si el paciente tiene gastroparesia, como por ejemplo en los diabéticos, o tiene el abdomen ocupado por masa, por embarazo, por ascitis, tumoraciones grandes, obstrucciones intestinales, etc., estas medidas o este tiempo de ayuno puede ser mayor, ya que pues obviamente su fisiopatología va a estar modificando el vaciamiento gástrico y van a requerir más horas. De igual manera, pues requieren premedicación de algunos fármacos para ayudar a este vaciamiento más oportuno. También es importante descartar en el paciente enfermedades endocrinológicas. Dentro de las más comunes que van a interferir de forma importante puede ser la diabetes. Sabemos que es enfermedad que va a causar problemas de circulación periférica, pueden tener problemas cardiovasculares asociados, más riesgo de infección, etc. Los hiper o hipotiroidismo. El hipertiroideo tiene un metabolismo muy acelerado, puede tener arritmias o problemas cardiovasculares. El hipotiroidismo tiene un metabolismo muy lento, despertares muy tardíos y también se asocian con ciertas alteraciones neurológicas. Aldosteronismo.
nos va a causar problemas sobre todo a nivel de líquidos y electrolitos, entonces hay que estar muy pendientes de estar corrigiendo todas estas alteraciones, entre otras. Todas las enfermedades endocrinológicas hay que tratar de buscar qué complicaciones podemos tener. Bien, una parte muy importante en anestesiología es la manipulación de la vía aérea. Todos los pacientes requerimos hacer una muy buena evaluación y tratar de investigar factores asociados que puedan llegar a complicar el abordaje o la instrumentación de la vía aérea. A manera de interrogatorio, hay que tratar de investigar si el paciente tuvo antecedentes de haberlo intubado previamente y cómo le fue. Un paciente que tuvo dificultades de intubación augura que puede llegar a tener problemas nuevamente, que hay alguna alteración anatómica que puede dificultarlo. Entonces es muy importante investigar estos antecedentes. Enfermedades de vías respiratorias recientes. Se dice que un paciente que tiene sintomatología de vías respiratorias como una simple gripa, por ejemplo, va a tener complicaciones asociadas durante el transanestésico si se manipula la vía aérea, es decir, si se necesitara intubar. Desde edema de la mucosa, que puede reducir el flujo o la entrada de aire, que puede propiciar reflejos de broncoespasmo, laringoespasmo, que va a tener una reducción importante al momento de extubarlo por el edema de la mucosa, que puede aumentarse, sangrado, etc. Se dice en la medicina basada en evidencia y todos los artículos, se ha tratado de hacer un consenso y se ha determinado que idealmente un paciente que tuvo una infección de vía respiratoria previo al evento debe haber cumplido 3 semanas de estar recuperado. Es decir, no lo voy a pasar a una cirugía electiva hasta haber pasado 3 semanas sin ningún síntoma asociado. Esto va a reducir de forma importante las complicaciones que mencionábamos anteriormente. Hay que también investigar las características de sus dientes o dentadura en general, investigar si hay algún diente flojo, localizarlo y en la manera de lo posible tratar de corregirlo, es decir, que se lo quite el dentista o que lo fije, ya que al momento de hacer la laringoscopia, si esta pieza dental se cae, puede llegar a entrar directamente por la tráquea y obstruir algún bronquio con complicaciones importantes para el paciente. Y obviamente pues hay que utilizar broncoscopios, sacarlo con pinzas especiales, etcétera, para tratar de mejorar su condición clínica. De igual manera hay que investigar si tiene prótesis y si estas son removibles o no, y se dice que debe de entrar ya sin la prótesis si es que es removible. De igual manera, el estado de salud de sus dientes es muy importante. Se dice que un paciente que entra a una cirugía mayor con infecciones o caries puede llegar a presentar complicaciones como puede ser endocarditis, como puede ser abscesos cerebrales o bacteremia. Entonces, idealmente, todo paciente que va a una cirugía electiva debería de ir al dentista y arreglar su dentadura previo al evento. Bien, enfermedades reumatológicas como la artritis, al igual que la diabetes, pueden llegar a causar, después de varios años de presentarla y un mal control, artrosis de las cervicales. Si el paciente tiene artrosis cervical, va a ser muy difícil hacer una hiperextensión de la cabeza. Y vamos a ver cuando veamos el capítulo de intubación que es muy importante poder hacer una hiperextensión de la cabeza, ya que va a facilitar la intubación por esta vía. Si el paciente tiene artritis o diabetes, hay que descartarle esta artrosis. Coagulopatías. Un paciente que tiene alteraciones de la coagulación va a presentar sangrado al momento de manipular. Este sangrado puede causar desde asfixia hasta neumonitis o dificultar mucho la visualización para poder intubarlos. De hecho, hay parámetros establecidos de cuántas plaquetas o qué nivel de INR y TPT debe tener un paciente para hacer una laringoscopia electiva. Hay que ver si el paciente no es si es sindromático, si tiene algún síndrome congénito que curse con alteraciones del tercio medio de la cara, ya que estos pacientes van a tener cambios anatómicos que también pueden dificultar la intubación. Mencionábamos que la diabetes, al igual que la artritis, pueden presentar artrosis cervical. La obesidad. No hay que preguntarle al paciente si es obeso. Obviamente lo van a ver con su peso, la relación del índice de masa corporal y obviamente pues basta con verlo para saber si está obeso o no. Lo que tienen que investigar en los pacientes con obesidad, sobre todo mórbida, es si son portadores de una patología que es la apnea obstructiva. Esta apnea obstructiva del sueño o el SWAP es una patología no exclusiva del obeso, pero muy común en el obeso, en donde va a haber una obstrucción
por mecanismos mecánicos de la vía aérea. Aquí en esta imagen pueden visualizar cómo en un paciente normal entra cierta cantidad de aire por la boca y la nariz mientras duerme, sin resistencia al paso, pasa directamente por la nasofaringe y la orofaringe hacia la tráquea. Y en el paciente obeso, por una acumulación de grasa a este nivel o del cuello, puede haber una obstrucción del flujo de aire. Vean cómo en esta imagen el flujo de aire que viene por la boca y por la nariz tiene una obstrucción. Puede ser parcial y manifestarse con los ronquidos severos o muy fuertes que presentan estos pacientes. Este ronquido es propio por la obstrucción de la lengua hacia la entrada de aire hacia la tráquea, y viene el ronquido característico. Si el paciente además tiene apnea obstructiva, estos ronquidos van acompañados con periodos de apnea, que puede ser desde 20 segundos hasta más de 40 segundos, y esto va a dar un problema o cambios fisiopatológicos característicos en los pacientes. De manera general, estos periodos de apnea van a provocar obviamente hipoxia y retención de CO2. Va a haber aumento de las presiones intrapulmonares que va a dar como consecuencia hipertensión pulmonar, que a largo plazo puede causar incluso cor pulmonar. También va a tener el paciente estos periodos de apnea y de retención de CO2, cambios cardiovasculares con vasodilatación a nivel cerebral y sistémica, que va a tener interferencia. ¿Qué es lo que tienen que preguntar o saber para poder sospechar esta patología? Pues preguntarle cómo es que roncan o cómo es su patrón respiratorio mientras están dormidos. Estos pacientes también característicamente, al haber hipoxia y elevación del CO2, el centro quimiotáxico va a detectar a nivel del bulbo estos cambios y va a mandar señales a la corteza para que venga un reflejo de despertar. Entonces el paciente les va a referir despertares continuos en las noches o mientras están dormidos. También son pacientes que mantienen un nivel de CO2 más elevado, que van a causar que se estén durmiendo durante el día o necesidad de estar tomando siestas continuas. También pueden presentar cefalea al despertar. Estos cambios vasculares pueden causar cierto grado de edema cerebral y manifestarse con cefalea al despertar. Entonces son las preguntas o lo que tienen que investigar en los pacientes para sospechar esta enfermedad. De igual manera, hay que investigar si el paciente tiene cirugías de cuello, ya que pueden causar cicatrización o alteración de la posición anatómica de la tráquea o de la vía aérea como tal. Cualquier paciente que refiera a disfonía o estridor, puede haber desde reflujo hasta tumoraciones que estén modificando estas variantes de voz. Entonces hay que descartar o buscar cualquiera de estas patologías en los pacientes que les refieran disfonía, estridor o cambios súbitos de la voz. Bien, hasta aquí todas estas preguntas son enfocados a determinar qué órganos y tejidos pueden estar disfuncional o factores de riesgos a disfunción de algunos de ellos. Entonces, ya una vez identificado mediante interrogatorio todos estos factores, hay que hacer un examen físico exhaustivo desde la cabeza a los pies, les decía, incluidos signos vitales, peso y talla. Y obviamente hay que tratar de ser un poquito más enfáticos en buscar estigmas o datos clínicos de disfunción de los órganos y tejidos que ustedes sospechan que pueden estar alterados o dañados. Entonces, la exploración física incluye completa exhaustivos en los datos clínicos que pudieran llegar a notarse de una disfunción de algún órgano o tejido. A continuación, vamos a ver cómo se explora la vía aérea. Les mencionaba que es muy importante valorar en todos los pacientes de manera interrogado y además hacer ciertos tests de exploración clínica para descartar problemas al realizar una laringoscopía. Existen varios tests o pruebas diagnósticas de exploración física para poder valorar esta vía aérea. Uno de ellos es el Mallampati, muy comúnmente mencionado en los quirófanos. ¿En qué consiste o cómo se hace? El paciente en posición neutra a su cabeza, es decir, ni muy extendida ni muy flexionada, le piden que abra lo más que pueda la boca y saque la lengua, y dependiendo de lo que ustedes alcanzan a visualizar, es la clasificación que tiene. Entonces, como ven en estas imágenes y descrito aquí la clasificación, un paciente que al abrir y hacer esta maniobra alcanzan a ver perfectamente la úvula completa, el paladar, los pilares, puede incluso verse a veces las amígdalas, estaremos hablando de un grado 1. Un Mallampati 2, ya hay cierta obstrucción o la lengua está tapando parcialmente lo que es la úvula y los pilares, ya no se ven completos, pero todavía son visibles.
Un grado 3, hay una obstrucción, ya no se alcanza a visualizar, la lengua tapa lo que es completamente la úvula, ya no se ven los pilares, exclusivamente alcanzarían a ver el paladar. Y un grado 4 no logra verse ni siquiera el paladar blando, únicamente verían el paladar duro o solamente los dientes. Se dice que los pacientes que tienen un Mallampati grado 1 y 2 son fáciles de intubar. No así los que tienen grado 3 y 4 augura ya ciertas dificultades para hacer una laringoscopía. Quisiéramos que todos los pacientes son como esta imagen, en donde pueden visualizar perfectamente una distancia muy grande. Aquí está la úvula. Se alcanza a visualizar perfectamente pilares, lo que son amígdalas, incluso vean, se ve hasta la valécula o la epiglotis. Este paciente seguramente es de una intubación fácil. Otro test que pueden realizar o que deben realizar es la distancia interincisiva. ¿Cómo se realiza? De igual manera, hay que descartar que el paciente pueda tener artrosis o que pueda llegar a tener disfunción de la articulación o que pueda tener luxación de la mandíbula, ya que si ustedes piden que abra mucho la boca, van a tener problemas en esa valoración. Y una vez que descartaron, hacen estas pruebas y lo que harían en esta es medir la distancia en centímetros que hay entre los incisivos superiores e inferiores, y dependiendo cuánto mide, pues es como se clasifica. Clase 1, como en esta imagen, mide más de 3 centímetros, aquí tienen 4.5. Una clase 2 mediría entre 2.6 y 3 centímetros, como en esta imagen. Una clase 3 entre 2 y 2.5 y una clase 4 menos de 2 centímetros. Esta prueba es muy importante, ya que si el paciente no es capaz de abrir más de 2 centímetros la boca, no le cabe el laringoscopio y tampoco un dispositivo supraglótico. Por lo tanto, si son pacientes que no abren la boca más de 2 centímetros, tendría que tenerse por fuerzas en el quirófano un fibroscopio y la intubación tendría que hacerse vía nasal con fibroscopía. Otra prueba que se realiza en los pacientes es la protusión de la mandíbula. Hay que pedir, una vez descartada lo que les decía, problemas de luxación o artrosis, que haga la mandíbula hacia adelante. Una forma fácil de que el paciente entienda esta maniobra es pedirle que con los dientes de abajo trate de morder sus labios superior. Si es capaz de realizarlo, entonces sería una clase 1. Como pueden ver en esta imagen, aquí está la clase 1 en donde los dientes de abajo quedan por adelante de los de arriba. La clase 2 quedan al nivel, arriba y abajo al mismo nivel. Y la clase 3, los dientes inferiores quedan por detrás de los superiores. ¿Para qué nos sirve esta prueba? Nos sirve para medir la rama de la mandíbula, para descartar problemas de elongación, es decir, que no se pueda llevar a cabo. Cuando ustedes hacen la laringoscopia y el movimiento que hace de tracción hacia arriba y hacia los pies del paciente, precisamente es luxar su mandíbula. Esto va a mejorar la angulación y les va a permitir un campo de visión más amplio que augura éxito en la intubación. Entonces, ¿qué se dice? Cuando el paciente tiene esta prueba 1 y 2, puede ser fácil su intubación. Una clase 3 les augura dificultad para la laringoscopía. Otra prueba es la distancia tiromentoniana, es decir, la distancia en centímetros que hay desde el cartílago tiroides hacia el mentón. También se le conoce esta prueba con el nombre de Patilla Aldrete, que es la persona que lo describió. Y aquí hay 3 tipos de pacientes o clases. Clase 1, aquellos que miden más de 6.5 centímetros, una clase 2 de 6 a 6.5 y una clase 3 menos de 6 centímetros. Esta prueba le sirve para evaluar 2 cosas. Dificultad para la extensión de la cabeza. Si un paciente tiene artrosis o limitada esta extensión, pues va a disminuir la distancia. De igual manera, la longitud del cuello. Cuellos cortos, es decir, una clase 3, son difíciles de intubar. Clase 1 y 2 son fáciles. De igual manera, también les puede ser de utilidad para saber de qué tamaño debe ser la hoja de laringoscopio que tienen que elegir. Obviamente en cuellos cortos necesitarían una hoja más corta o un mango de laringoscopio de igual manera más pequeño. Pacientes que tienen cuellos muy largos necesitarían hojas de laringoscopio más largos para poder llegar hasta la vía aérea. Otra prueba que es muy similar, la diferencia es que toma como referencia la horquilla esternal, es la distancia esternomentoniana. Como el nombre lo dice, va desde el mentón hasta la horquilla esternal. Esta prueba puede sustituir a la otra en casos de que el cartílago tiroides no sea palpable o visible, como en un bocio muy importante o paciente con obesidad mórbida excesiva que puede llegar a tener grasa abundante a ese nivel y que sea difícil identificar el cartílago tiroides, pues hacen esta prueba. Les sirve para evaluar exactamente lo mismo. Son 4 tipos, clase 1 y 2.
estaríamos hablando que mide de 12 a 13 centímetros, fácil de intubar. Clase 3 y 4, de 11 o menor a este valor, difícil de intubar, por cuello corto o dificultad de su extensión. Otra prueba que se utiliza mucho, sobre todo para ver la extensión de la cabeza, idealmente para pacientes que tienen cirugía de cervicales o problemas de artrosis, es esta de Bell-House-Doré. Para esta prueba requerirían un gonómetro o radiografías del paciente, en donde van a medir la angulación que hay a la extensión de la cabeza. Se traza una línea imaginaria perpendicular a la arcada dentaria superior, en donde iría la primera rama del gonómetro, y la otra rama del gonómetro, de la reglita esa que se gira, con la cabeza hiperextendida, también tomando como referencia la arcada dentaria superior, y ven la angulación que da este movimiento. Si es de más de 35 grados, se habla de una extensión adecuada, sin limitación. Si hay reducción de una tercera parte, estarían hablando de un grado 2, cierta limitación. Grado 3, 2/3 partes. Y si de plano no hay ningún movimiento y pareciera que la cabeza queda totalmente rectificada, entonces una disminución completa, por lo tanto, el paciente no puede extender la cabeza. Grado 1 y 2 puede ser fácil de intubar, 3 y 4 ya hay dificultades. Otra prueba que deben realizar, sobre todo en los pacientes obesos, es la medición de la circunferencia del cuello. También ya está estandarizado en qué pacientes o cuántos centímetros puede augurar dificultad de la vía aérea. Un paciente con obesidad mórbida que tiene grasa redundante del cuello también va a limitar la extensión de la cabeza y va a augurar dificultad o obstrucción de la vía aérea. Entonces, estos pacientes se consideran de vía aérea y de ventilación difícil cuando, sobre todo en los hombres, miden más de 100 centímetros. Entonces, también hay que medir la longitud del cuello. Bien, este es uno de los artículos con una medición multicéntrica, es decir, en todas las poblaciones, en todo el mundo, en donde trataron de identificar la sensibilidad y especificidad de cada una de estas pruebas. Entonces se pueden dar cuenta, la especificidad es muy buena para todas, la sensibilidad no tanto, fuera de la apertura bucal tienen una sensibilidad baja, y de igual manera el valor predictivo positivo y negativo. Entonces, conclusión de este tipo de estudios clínicos es que para poder hablar de que una vía aérea es difícil para la laringoscopía, necesitarán tener una apertura vocal menor a 2 centímetros o más de alguna de estas pruebas modificadas. Es decir, si ustedes ven en un paciente que tiene Mallampati 3 y ninguna otra prueba modificada, podríamos decir que no sería una vía aérea difícil. Puede haber ciertas dificultades, pero finalmente se espera que sí se pueda intubar. Pero si tiene, además del Mallampati, alguna de otras pruebas modificadas, pues ya se está hablando de que sí es una vía aérea difícil. Entonces, conclusiones de estas pruebas es que necesitas tener modificación de al menos más de una o una apertura menor a 2 centímetros. Finalmente, cuando ustedes hacen estas pruebas y el interrogatorio, aquellos pacientes que no identificaron ningún factor de riesgo asociado a dificultad de la laringoscopía cuando la hacen, deberían de ver estos dos escenarios. Cormack 1 es una clasificación al momento de hacer la laringoscopía. Estarían viendo perfectamente, aquí este brillito es el laringoscopio, la epiglotis o valícula totalmente libre, completa. Verían como las cuerdas vocales, verían también los cartílagos aritenoides y esto negrito que ven aquí al centro es la luz de la tráquea. Si toman un tubo endotraqueal, con toda la seguridad pueden introducirlo a esta parte sin ningún problema. En Cormack de 2 también alcanzan a ver la epiglotis, no está totalmente levantada, pero alcanzan a visualizar todavía algo de los cartílagos aritenoides, un poco de las cuerdas vocales y algo de la luz de la tráquea. También aquí todavía puede ser exitosa la intubación. Quizás necesitan alguna guía o alguna maniobra como el bloop, pero sí se puede intubar. No así un Cormack de 3 o 4, que sería lo que encontrarían en aquellos pacientes que tienen más de una prueba modificada. En el Cormack Lane de 3, la epiglotis es visible, pero no alcanzan a ver ninguna otra estructura. Probablemente esté acá la vía aérea y si tratan de meter un tubo pueden llegar a lesionar o lastimar al paciente o una intubación esofágica. Y el Cormack 4 pues no alcanzan a visualizar absolutamente ninguna de las estructuras, no es visible ni la epiglotis ni nada y obviamente pues estas intubaciones no son exitosas. Entonces para eso sirven estas evaluaciones, chicos, de interrogatorio y exploración de la vía aérea. Bien. Hasta el momento, mediante el interrogatorio y la exploración física, ustedes ya identificaron todas aquellas afecciones o qué órganos y tejidos pueden estar disfuncionales.
Para saber realmente qué tan disfuncional está, pues lo que necesitarían es tener exámenes de laboratorio o de imagenología para corroborar esta función o esta disfunción. Entonces, los pacientes que ustedes detectaron alteraciones en algún órgano o tejido, pues tendrán que pedir las pruebas específicas de esos órganos. Por ejemplo, si ustedes detectan factores de riesgo como un alcoholismo crónico, encuentran en su exploración física estigmas de insuficiencia hepática como puede ser red colateral, hipertrofia de maceteros, etcétera, pues entonces tendrán que pedirle una prueba de función hepática para ver realmente la función de ese tejido o ese órgano. En los pacientes que no encontraron prácticamente disfunciones importantes, necesitarían a fuerzas de cualquier manera una biometría hemática y tiempos de coagulación. De hecho, ningún paciente puede entrar a un evento anestésico si no se cuenta con estos dos exámenes. Entonces, todo paciente que va a entrar a un estudio diagnóstico terapéutico o cirugía que requieren una técnica anestésica, por fuerzas debe tener una ABH y tiempos de coagulación. ¿Por qué es importante? El ABH nos va a servir para valorar hemoglobina, hematócrito, obviamente viene el desglose del volumen corpuscular media, etcétera, cantidad de plaquetas y leucocitos con el desglose de monocitos, eosinófilos, linfocitos, etcétera. ¿Para qué nos sirve valorar la hematócrito y hemoglobina? Obviamente van relacionados y sabemos que la hemoglobina tiene una función importante en el organismo, funciona a manera de buffer, por lo tanto un paciente que tiene deficiencia pues vamos a tener o pensaríamos en desequilibrio ácido-base. De igual manera, una función vital es que la hemoglobina es la encargada del transporte de oxígeno. Un paciente que tiene alterada la hemoglobina va a tener hipoxia tisular y esto obviamente va a repercutir en la morbimortalidad. Por lo tanto, es muy importante tener este valor como referencia. Dicen los fisiólogos que si un paciente es cardiópata o neumópata, va a necesitar por lo menos 35 de hematócrito para asegurar una oxigenación adecuada en sus tejidos o en sus órganos vitales. Un paciente que no es ni cardiópata ni neumópata debe mantener 30 de hematócrito como mínimo para poder tener tejidos un buen aporte de oxígeno. Por lo tanto, un paciente que entra o que tiene este valor menor, pues puede tener hipoxia tisular complicándose. Entonces, en estos pacientes probablemente se requiera transfundir previo al evento. De igual manera, mediante este valor de hematócrito, nosotros podemos calcular cuánto es el sangrado crítico o permitido que puede presentar un paciente sin que llegue a bajar su hematócrito menor a estos valores para asegurar una buena perfusión de oxígeno a sus tejidos. Entonces, como se pueden dar cuenta, pues es muy importante para nosotros este valor para hacer estos cálculos y tomar estas medidas. De igual manera, pues nos puede ayudar para saber en qué pacientes vamos a requerir tener hemoderivados disponibles durante el evento quirúrgico. Plaquetas. Habíamos mencionado que la cantidad de plaquetas puede llegar a contraindicar técnicas anestésicas así como quirúrgicas. Por lo tanto, es importante tener este valor para saber si se puede llevar a cabo o no la cirugía o de igual manera si es necesario transfundirlos previos al evento. Los leucocitos elevados pues nos puede hablar de que probablemente el paciente pueda tener algún tipo de cáncer, alguna enfermedad que pueda estar aumentando esta cantidad de leucocitos, una infección que no se haya diagnosticado o que no se haya contemplado o el grado de severidad de la infección. Por baja de estos niveles de leucocitos estaríamos hablando de un paciente con enfermedad crónica, una inmunodeficiencia, una inmunodeficiencia o que el paciente tenga alguna infección crónica que también no haya llevado un tratamiento adecuado. También puede tener, en base a estos valores, necesidad de premedicar con antibióticos de amplio espectro, tener técnicas de aislamiento más exhaustivas, etc. Bien, los tiempos de coagulación. TP, TPT y NR en todos los pacientes, ya que al igual que las plaquetas puede contraindicar desde técnicas quirúrgicas hasta técnicas anestésicas. Esto es muy importante. También en base a eso, necesidad de tener disponibilidad de plasma o transfundirse previo al evento. Si el paciente, a pesar de tener plaquetas normales y tiempos adecuados, les refiere o hay evidencia de sangrados anómalos, pues probablemente requieren además agregar tiempos de sangrado, pruebas de función plaquetaria específicas o factores de coagulación
específicos como puede ser factor 8, factor 7 en caso de patologías como por ejemplo hemofilias, para en base a esto determinar el tratamiento específico. Entonces, si se fijan, pues son dos exámenes muy importantes de tener en todos los pacientes y como les decía, dependiendo de la encontrado pueden agregarse más exámenes en base a qué quieren medir o qué órganos quieren diagnosticar. Los estudios de imagen, igual que los exámenes de laboratorio, van a ser dependiendo de cada caso para tratar de investigar disfunciones de algún órgano específico. De manera común puede llegar a solicitarse radiografías de tórax, no en todos los pacientes. ¿En cuáles? Pues aquellos que pueden ustedes sospechar que puede haber alguna disfunción o alteración pulmonar, desde tabaquismo intenso, inhalación de sustancias nocivas o actualmente si hay riesgo de haber contraído COVID. Enfermedades cardíacas y o hipertensión arterial, también requeriríamos de un estudio de tórax para ver si hay crecimiento de cavidades, etc. Cáncer, ya sea pulmonar o que tome algún quimioterapéutico asociado a cambios pulmonares, tabaquismo intenso o los pacientes mayores de 40 años. Si el paciente durante la exploración física o en el interrogatorio pueden sospechar de alguna alteración a nivel de la columna, pues puede llegar a ser necesario radiografía de algún área específica de la columna, por ejemplo en la artritis y en la diabetes a nivel cervical para descartar cambios de artrosis, o si encontraron algún grado de escoliosis, pues a lo mejor necesitan lumbar o torácica para descartar algún problema a este nivel. Otro estudio que puede solicitarse es el electrocardiograma, sobre todo aquellos pacientes varones que tienen más de 40 años, mujeres de más de 45 o que tengan antecedentes de enfermedad cardíaca. Hipertensos, diabéticos, obesidad mórbida por lo de la hipertensión pulmonar y cambios que mencionábamos, enfermedad vascular periférica o que consuman algún medicamento o sustancia que puedan condicionar isquemia como puede ser la cocaína. Entonces, hasta aquí es el interrogatorio de los laboratorios igual a cualquier historia clínica. Lo que la hace propia de una valoración preanestésica, yo les decía, es la valoración de riesgo. ¿Qué es esto? Es determinar en base a todos los datos que ustedes obtuvieron mediante el interrogatorio, la exploración y los exámenes complementarios, en qué estadificación se encuentra el paciente. Esta evaluación de riesgo debe contener la vía aérea, ya decíamos, hay que decir si es difícil y especificar por qué pruebas están modificadas o por qué sospechan que puede ser difícil. También debe de incluir la valoración del ASA y del riesgo anestésico quirúrgico. Ahorita los vamos a desglosar. Eso es en todos los pacientes, pero de igual manera, si el paciente tiene alguna patología o hay disfunción de algún órgano o tejido, pues se le pueden sumar valoraciones específicas de esos órganos. Como por ejemplo, si el paciente es cardiópata, puede agregarse la evaluación de Goldman o Detsky, que les hablaría de complicaciones cardiovasculares. Entre otras, hay varias para valoración cardiológica. Si el paciente tiene hepatopatías, pues la de Child-Pugh. Si el paciente está en un estado crítico en terapia, pues puede ser la de Apache 2, etc. Toda esta valoración se debe hacer con un breve comentario de la impresión diagnóstica en general del paciente y de la complejidad del procedimiento al que se va a someter. Bien, ¿qué es el ASA? El ASA es la abreviación de Asociación Americana de Anestesiólogos. Se determinó ese nombre porque se realizó en un congreso en este país con médicos expertos en el tema y con toda la bibliografía que sustentara. El ASA es esto, es la clasificación del estado clínico del paciente. Te dice que puede existir 6 tipos de pacientes y en base a esto, la mortalidad perioperatoria. Un ASA 1 se dice que es un paciente sano que no tiene ninguna enfermedad salvo por el motivo de la cirugía y esta enfermedad no va a condicionar alteraciones funcionales de ningún órgano o tejido. Puede ser, por ejemplo, un paciente que va a una cirugía estética, una rinoplastia, porque no le gusta su nariz, está en perfecto estado de salud, pero no le gusta su nariz, entonces le van a hacer este procedimiento. Este paciente tiene un riesgo de muerte muy bajo de 0.1%, es decir, todos estos pacientes tendrán que salir vivos de quirófano e irle bien en el postoperatorio. El ASA 2 es aquel paciente que tiene una enfermedad sistémica leve, que no tiene disfunción importante o que no está limitando o dañando algún órgano o tejido.
Puede ser este mismo ejemplo, un paciente que no le gusta su nariz, pero aparte tiene una enfermedad sistémica, porque, por ejemplo, una hipertensión. Pero este paciente está controlado, es decir, las cifras de TA que ustedes miden están dentro de los rangos normales, sigue su terapéutica, se mantiene en buen peso, etc. Y además no hay evidencia de que esta hipertensión crónica le esté conllevando daño cardiovascular importante, no hay alteraciones cardíacas o de algún otro tipo asociado. Entonces este paciente es un ASA2, el riesgo de muerte es 0.5%. Idealmente quisiéramos que todos los pacientes entraran en este grado de control, pero podemos encontrar pacientes ASA3. ¿Qué es esto? Tiene presente una enfermedad sistémica grave o que está limitando la función de uno o varios órganos vitales. Puede ser este mismo ejemplo, el paciente que quiere una rinoplastía pero es hipertenso crónico y no tiene un buen control. Ustedes lo encuentran hipertenso, no sigue un tratamiento adecuado, ya tiene evidencia de daño cardiovascular importante o quizá renal o en algún otro órgano o tejido asociado. El riesgo de muerte de este paciente sube hasta 4.4% y de ahí la importancia de esta valoración, chicos. Si este paciente ASA3 tiene oportunidad de diferirse el procedimiento, mandarlo a cardiología o medicina interna o iniciar ustedes un buen tratamiento, lo ponen en control, 3 meses pasa a ser ASA2 y vean cómo disminuye su riesgo de mortalidad. Entonces, esa es la importancia de esta valoración. El ASA4 es aquel paciente que tiene enfermedad sistémica grave, que va a amenazar la vida y que tiene un daño muy importante en varios órganos vitales. Este paciente tiene riesgo de morirse 23.5%. Ejemplos de un paciente con este ASA podría ser un accidente automovilístico que tiene dañados varios órganos, quizá, no sé, traumatismo craneoencefálico, perforación de víscera, etc. O podría ser un paciente con choque séptico o algún grado de choque. Paciente ASA5 es un paciente moribundo que no se espera que sobreviva las siguientes 24 horas con o sin cirugía, debido a que tiene un gran daño disfuncional de muchos órganos vitales. El riesgo de muerte de este paciente es de 50.8%. Y los pacientes ASA6 son aquellos pacientes que ya tienen diagnóstico de muerte cerebral, pero entran a quirófano para donar órganos. El paciente ASA5, chicos, es como esto. Prácticamente lo están esperando para que salga a la funeraria. Generalmente, hay veces que sí se logra tener una buena función. Bien, entonces se fijan, el ASA es propiamente del paciente, el estado clínico. Hay que agregar la letra E si la cirugía es selectiva y la letra U si la cirugía es de urgencia. La cirugía de urgencia todavía le aumenta un poquito más el grado de mortalidad, ya que no siempre se tiene la oportunidad por la premisa de corregir estas patologías. Entonces la urgencia le suma más riesgo de mortalidad. El riesgo anestésico quirúrgico no tiene nada que ver con el paciente, es el riesgo que va a tener de acuerdo al procedimiento que le van a realizar. Y se dice que los procedimientos pueden ser de bajo riesgo, de riesgo intermedio o de alto riesgo. ¿Cuáles son los procedimientos de bajo riesgo? Todos aquellos que se realicen fuera de cavidades, que tienen un índice trombótico bajo o de sangrado bajo. ¿Cuáles son las cavidades? Abdomen, tórax y cráneo. Entonces, si son fuera de estos lugares y no tiene riesgo de sangrado o de trombos, es riesgo bajo. Intermedio son aquellos que entran a cavidad abdominal, cualquier cirugía abdominal, o que tienen riesgo de sangrado o tromboembólico moderado. Los pacientes de alto grado o de riesgo alto su cirugía son aquellas cirugías que se realizan en cavidad torácica, cavidad craneal o que tiene un índice trombótico elevado igual sangrado. Entonces, en base a esto puede haber combinaciones de ASA y riesgo quirúrgico que pueden poner en peligro la vida del paciente. Establecer dentro de esta valoración el plan anestésico. Hay que estipular qué tipo de anestesia se le va a brindar al paciente, si va a ser general, regional, alguna combinación de estas. Puede llegar a tener incluso mencionado qué tipo o cuáles fármacos se deben de emplear. El monitoreo. Existen dos tipos de monitoreo, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 se dice que es no invasivo. Todo va sobre la piel del paciente sin tener que transgredir algún tejido como puede ser la piel.
Y entonces es el electrocardiograma a través de parchecitos sobre la piel, el oxímetro de pulso, la presión no invasiva a través del manguito, la temperatura con termómetro digital o termómetro de piel conectada a la máquina, o el CO2 exhalada vía la mascarilla superficial o incluso algunas puntas nasales pueden tener este dispositivo. Entonces todo es sin transgredir, no invasivo. ¿Qué pacientes son candidatos al monitoreo no invasivo? Pues aquellos pacientes que están en un estado clínico adecuado, es decir, ASA1, ASA2, y que su riesgo quirúrgico puede ser bajo o algunos intermedios. El monitoreo invasivo es para aquellos pacientes ASA3 en adelante o que el riesgo quirúrgico es alto o moderado. Este monitoreo invasivo ya hay transgresión de algún tejido, puede tener complicaciones como pudiera llegar a ser una línea arterial, canular una línea arterial que va conectada a un traductor especial que les da un monitoreo continuo de la presión arterial en tiempo real. En base a la forma de la onda pueden ustedes ya determinar patologías específicas de forma temprana. Pueden guiarse para el tratamiento de líquidos electrolitos, así como transfusión, etc. Y de igual manera puede servirles para tomas de gasometrías continuas sin tener que estar picando la arteria con menos riesgo de trombosis. Otra técnica de monitoreo invasivo puede ser un catéter central o un catéter Swan-Ganz que sirve para medir presiones intracardíacas. Puede ser también una sonda Foley para medir la uresis. Puede ser cualquier otro tipo de medición que pueda requerir el paciente de acuerdo a su estado clínico o la complejidad del procedimiento. Al ser un procedimiento invasivo y tener riesgos, debe de también obtenerse el consentimiento previo a. En esta valoración o en esta entrevista con el paciente se debe especificar qué tipo de monitoreo se le va a aplicar, en qué consiste y tienen que tener la autorización para ese procedimiento. También en el plan anestésico deben de establecer la analgesia postoperatoria. Habíamos dicho que para los pacientes que salen de una cirugía, las primeras 72 horas son las más dolorosas. Por lo tanto, tienen ustedes que tener ya contemplado qué tipo de analgesia van a recibir. Desde dejar el catéter peridural o dejar una infusión intravenosa o estarlo dando con horarios, parches, etc. Tiene que estar ahí mencionado. También es muy importante estipular y establecer el lugar de egreso. Por ejemplo, si es un paciente que, de acuerdo al riesgo quirúrgico o del estado clínico, van a requerir de terapia intensiva o intermedia en medio privado, implicaría un costo excesivo. Si el paciente no cuenta con los medios, pues no va a poder ser viable. O a nivel institucional, por ejemplo, pueden llegar a tener camas no vacías, es decir, que esté en una ocupación total de la terapia y que tampoco pueda llegar a llevarse a cabo esto. Por lo tanto, hay que tener reservado o en mente el lugar de egreso. O por otro lado, puede ser un paciente ambulatorio que se va a ir al término de la cirugía a su casa, pero si ustedes sí utilizaron fármacos o técnicas que tardan hasta 24 horas los efectos, pues no se va a ir a su casa de forma temprana. Entonces todo eso tiene que también estar estipulado o contemplado. Todo esto se elabora en base, como mencionábamos, al estado físico del paciente, al procedimiento que le van a realizar y también en base a los deseos del paciente. De ahí la importancia de tener buena relación y de ser claros en las explicaciones, porque recuerden que el paciente tiene que autorizar el procedimiento. Si ustedes no logran esa autorización, no pueden llevar a cabo el procedimiento. Habría que ver una alternativa en donde el paciente esté de acuerdo, también buscando que se mantenga el estado físico y que no ponga en riesgo su vida. ¿Sale? Pues prácticamente, chicos, esto es la valoración preanestésica. Se debe realizar en todos los pacientes, aún en urgencias se tiene que realizar. Obviamente, por la premisa del tiempo, probablemente no pueda realizarse tan completa, pero no es válido que no se haya contemplado o no se haya examinado el paciente. Todo paciente que entra a quirófano llega por 3 vías, ya sea por consulta, por hospitalización o por urgencias. Y en cualquiera de los 3 lugares fue valorado por un equipo quirúrgico o técnico en donde tienen los datos clínicos que ustedes necesitan investigar para poder tener en cuenta estas medidas o estas precauciones previo al evento. Entonces, todos los pacientes, aún los de urgencia, se hace esta valoración, ¿sale? Por favor, si tienen alguna duda o un comentario, me lo hacen llegar vía correo, vía WhatsApp o
Programaremos una reunión posterior para aclarar estas dudas.